Un cordial saludo, mi nombre es Juan Felipe Vanegas, yo soy psicólogo, magíster en neuropsicología y actualmente ejerzo como neuropsicólogo clínico. El tema de hoy es el abordaje neuropsicológico en el traumatismo craneoencefálico. Bueno, generalmente el traumatismo craneoencefálico va a tener, digamos, unos niveles de severidad, que puede ser leve, moderado y severo. Generalmente los síntomas leves a nivel cognitivo con respecto a la parte emocional, la parte conductual, la parte de atención, memoria, lenguaje, es muy probable que pueda ceder durante los 3 primeros meses. Pero nos vamos a concentrar un poco en aquellos casos donde no cede después de los 2-3 meses y las dificultades continúan. Generalmente en los casos de leve, las alteraciones son los primeros días, generalmente más asociadas a la orientación en cuanto a información en persona, en cuanto a tiempo, en cuanto a espacialidad, pero a medida que va transcurriendo el tiempo va habiendo una mejoría y se va recuperando toda esta información. Hay dos tipos de rehabilitación, la primera que es la espontánea, que les mencionaba, va más o menos desde la primera semana posterior al accidente, obviamente si el paciente no está en un estado de coma, y va evolucionando hasta los 3 meses. Esas secuelas posterior a los 3 meses que van quedando todavía ya ameritan una rehabilitación neuropsicológica y previamente una evaluación neuropsicológica que nos permita a nosotros establecer las dificultades presentes, el nivel de severidad de las dificultades y cómo afectan estas dificultades el contexto del paciente en los diferentes aspectos como lo emocional, lo social, lo laboral, lo familiar. Y con base a eso vamos a hacer un proceso ya dirigido y personalizado. A nivel de los procesos o de los componentes cognitivos que más alterados se ven, son los procesos de atención y los procesos de memoria. De atención, generalmente la capacidad para mantener la atención por un tiempo prolongado. Hay fatiga generalmente en el paciente, se cansa muy rápido, no logra focalizar su atención en una tarea, se le dificulta, digamos, buscar estímulos. Se le dificulta comparar imágenes o identificar diferencias en símbolos o en imágenes, y esto tiene un impacto sobre la memoria, particularmente lo que nosotros llamamos la memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo es una memoria inmediata, esa memoria nos sirve a nosotros para que nos den una información como una razón y darla al momento, es decir, contesto el teléfono, voy y doy la razón, generalmente se les olvida, cuelgan y ya al momento que van a dar la razón ya se les ha olvidado. También permite que puedan ir a la tienda a hacer una compra, ¿cierto? Así sea una compra pequeña, que puedan seguir una instrucción de alguna actividad que se les pidió que realizaran. Entonces esa memoria de trabajo, que es una memoria a muy corto plazo, generalmente suele tener afectación importante y particularmente por las fallas también atencionales. Esa atención y la memoria son fundamentales para el procesamiento de la información, que ambas trabajen de manera integrada y adecuada. Fallas generalmente en la atención van a conllevar fallas también en la memoria. Hay dificultades también con respecto a que manifiestan cansancio permanente o fatiga permanente con cualquier actividad que realicen, y es muy común que cuando se les ponga a realizar algún tipo de actividad relacionada con la atención y la memoria manifiesten un dolor en la región generalmente occipital o en la base del cráneo, con irradiación a los hombros, generalmente como si estuvieran estresados, pero eso es común generalmente en estos casos. Hay una reducción importante a nivel de la velocidad de procesamiento, es decir, son más lentos para realizar la mayoría de las actividades, y esto obviamente implica que hay que darles mucho más tiempo, pero también por eso es que la memoria falla tanto. Y en los procesos de concentración, que son procesos internos, para realizar sumas de 2 en 2, conteos regresivos, conteos progresivos, memorizar un número telefónico, por ejemplo, esto genera dificultades y hace que el paciente obviamente o la persona vaya perdiendo ese nivel de funcionalidad. A nivel de la memoria, hay dos tipos de memoria,
una primera memoria que se llama la memoria retrógrada, que tiene que ver con toda esa información del pasado, vivencias, aprendizajes escolares, toda la dinámica familiar, las personas que han pasado por su vida. Y la memoria anterógrada, que es esa memoria reciente, la capacidad que tiene de aprender información nueva, de leer un texto y comprenderlo, de poder hacer un análisis, de poder memorizar información después de una explicación, por ejemplo, si está en la universidad. Y estos dos tipos de memoria, particularmente la memoria anterógrada, es la que más afectada se ve en la mayoría de los casos. Generalmente en los casos severos se van alteradas las dos y de manera muy específica la retrógrada, ya que el paciente generalmente no logra recordar ni quién es él, ni cómo se llama, ni si es casado, si es soltero, si tiene hijos. Eso suele pasar, es muy común, y este tipo de dificultades en estos casos es mucho más difícil la rehabilitación, puesto que es la base para, digamos, para la memoria anterógrada también, ¿cierto? Son como esos aprendizajes previos que le permite poder generar nuevos aprendizajes. En esa capacidad de memoria, digamos, llamémosla así, nueva, el paciente va a manifestar una queja permanente en cuanto a que le explican, por ejemplo, cómo funciona el celular y no logra hacer que trabaje, que le expliquen cómo se realiza una tarea y no logra comprenderla, que incluso en un proceso de reentrenamiento a nivel laboral o en retomar sus clases, ya sea de básica, primaria, secundaria o universidad, se le va a dificultar mucho poderse conectar con los temas, poder seguir una secuencia. Y básicamente lo que les mencionaba al principio es esa dificultad que tiene en la atención y en esa memoria de trabajo, que es muy inmediata, pero que es la que nos permite estar conectados con el momento. Y a medida que la información se va repitiendo, esa información ya deja de ser una información, digamos, tan reciente, tan del momento, y pasa a ser una información más a largo plazo y que puede servirme en el tiempo. Entonces el cerebro generalmente no alcanza a hacer esos procesos, dado que esa atención no lo permite, que es fundamental para poder fijar los recuerdos, y se va a ver obviamente alterada toda su funcionalidad en términos generales. A nivel del lenguaje vamos a encontrar también dificultades más asociadas a ese tema de la memoria, donde la persona no logra recordar, por ejemplo, el nombre de los objetos, donde no logra recordar a veces el nombre de las personas o el nombre de los lugares, donde se le va a dificultar seguir el hilo de las conversaciones, o sea, se va a perder en las conversaciones, y muy probablemente a veces se va a ver con un discurso un poco desorganizado porque va a terminar respondiendo a algo que no corresponde a lo que se está hablando o lo que se le está preguntando, pero básicamente es esa dificultad que tiene también para acceder a esa información que le permite conectarse con el contexto en el que está. En algunos casos se dan afasia. Esa afasia puede ser una afasia relacionada con la incapacidad para pronunciar las palabras, para organizar su lenguaje y que éste sea comprensible. Y en otros casos, la dificultad para entenderlo. Su lenguaje no está alterado, es capaz de hablar de manera muy clara, aunque no es coherente, y se le dificulta generalmente entender lo que las personas le están diciendo. A nivel ya de alteraciones conductuales, vamos a encontrar que hay una función que nosotros llamamos la función ejecutiva, que está localizada en esta región, que es la región frontal del cerebro, y tiene unas funciones muy importantes. Esas funciones son funciones de planear, de organizar, de ejecutar acciones, planear, ejecutar acciones. Tiene la función también de regular nuestra conducta, regular nuestras emociones, poder inhibir las conductas. Eso nos permite a nosotros estar inmersos en un contexto social y actuar de manera adecuada de acuerdo a los protocolos o de acuerdo a las normas que se establecen a nivel social. Nos permite entenderlas y seguirlas. Generalmente estos pacientes, particularmente los de moderado y severo, suelen tener más dificultades con respecto a la capacidad de regular su conducta y de entender lo que está pasando a su alrededor. Generalmente no se dan cuenta de qué están haciendo y qué impacto genera ello en su vida cotidiana. Hay un pensamiento que es muy concreto, es decir, es muy básico, no les da para hacer análisis muy estructurados, dificultad para solucionar problemas. Generalmente no tienen iniciativa en las acciones, se quedan quietos y usted no le dice exactamente qué hacer y cómo hacerlo, y la secuencia de lo que debe hacer generalmente no logran hacerlo.
Hay dificultades en cuanto a ser flexibles a nivel cognitivo, eso es lo que comúnmente llamamos como que es muy rígido o es muy terco, y son impulsivos, es decir, son muy acelerados y no miden consecuencias, todo lo quieren rápido, pero generalmente en ese todo lo quieren rápido, lo quieren hacer rápido, cometen demasiados errores, básicamente porque no evalúan cuál es la situación y cuáles son los pasos a seguir, luego terminan omitiendo muchas partes del proceso y los lleva a la comisión de errores. Hay irritabilidad, generalmente se molestan fácilmente con el ruido, con los niños, con las personas que los visitan o que hablen duro. Hay dificultad en la capacidad de automonitorearse, es decir, de darse cuenta qué es lo que está pasando a su alrededor con respecto al comportamiento de ellos. Y en algunos momentos, como lo mencionaba ahora, en ciertas situaciones sociales o incluso en la casa, puede pasar que pueden ser agresivos, pueden pegarle a alguien, la esposa, los hijos, la mamá, que pueden, digamos, hacer sus necesidades fisiológicas en lugares que no corresponden, desnudarse en cualquier sitio de la casa o andar desnudo dentro de la casa porque básicamente no logra regular esa conducta. Y no tiene como ese concepto de lo moral tampoco, en ese momento no es consciente de esa situación. Hay también unos componentes a nivel emocional que están relacionados con todas las dificultades que el paciente presenta, relacionadas a las dificultades cognitivas. ¿Por qué? Porque básicamente esta persona no logra integrarse nuevamente a sus diferentes contextos y esto le va a impactar en su componente emocional. Esto va a generar que su estado de ánimo sea bajo la mayor parte del tiempo, que tenga una pérdida de sentido de vida al sentirse que no es útil o que ya no es valorado o que ya las personas no están pendientes de él como lo hacían antes. En muchos de los casos las personas terminan alejándose de ellos o básicamente terminan no estando pendientes de ellos y esto los afecta enormemente porque es asociado a las dificultades a nivel cognitivo. Hay unas cogniciones de muerte, algunos piensan en que les gustaría morirse, en que preferirían estar muertos a tener que seguir afrontando esta situación. Hay una baja tolerancia a la frustración, que lo hablábamos ahora también con el tema de la irritabilidad, pero esto implica básicamente que cualquier cosa, por más simple que sea, los frustra y eso conlleva obviamente a que su estado de ánimo baje más y haya más irritabilidad, hay apatía, hay una pérdida de disfrute o de gusto por las cosas que antes realizaban y esto conlleva obviamente a que ya pocas cosas los van a motivar. Hay una sensación de no tener energía, de sentirse como cansados, de sentir como si tuvieran una piedra encima que no los deja parar a realizar ninguna actividad. Hay una emocionalidad aplanada, generalmente no son tan expresivos, no hay sonrisa, tampoco en muchos casos lloran, tampoco muestran enojo, generalmente están siempre como con una expresión facial muy plana, que no sabemos si está triste, aburrido, contento, molesto, y en algunos casos se da un llanto permanente inmotivado, es decir, lo que llamamos la habilidad emocional, básicamente porque esta situación los agobia muchísimo. En los casos sobre todo de leve y moderado, en los traumatismos cráneoencefálicos, son muy conscientes de las dificultades que tienen y lo que pasaba antes del accidente, pero también son conscientes de lo que está pasando hoy y qué tan incapacitados están. Y esto obviamente va a hacer que tengan unos sentimientos de minusvalía permanentes que van a impactar más sobre el estado de ánimo. Hay una angustia excesiva también de parte de ellos y en algunos casos hay una pérdida de deseo sexual. Algunos solamente es la pérdida de deseo sexual por la apatía que mencionaba anteriormente y por la desmotivación y básicamente porque en ese sentimiento también de minusvalía sienten que con todas las dificultades que tienen realmente ya la otra persona realmente no les interesa tener actividad sexual con ellos en cuanto a si tienen novia o si son casados, por ejemplo. Y otra preocupación es que no saben si van a ser capaces, como se dice cotidianamente, de responder al momento de la actividad sexual, es decir, si van a tener una erección o no la van a tener. Entonces eso les genera una angustia bastante alta y prefieren no enfrentarse a la situación para no verse metidos en un fracaso, en otro fracaso adicional. Hay descuido generalmente en su aseo, su presentación personal y asociado a esto también hay unos síntomas de ansiedad. Esos síntomas de ansiedad
pueden ser generados en lo que llamamos un estrés postraumático, que va a estar relacionado con el temor a salir a la calle, cuando escucha ruidos de las motos, de los carros, a pasar una calle, etcétera, o una sensación de miedo permanente casi todo el tiempo sin razón alguna. Hay temor a estar en lugares muy concurridos o a estar solos o permanecer solos en la casa. Se vuelven muy dependientes también algunos en estos casos con ansiedad. Y algunos presentan síntomas fisiológicos bajo algunas circunstancias relacionadas con el hecho, por ejemplo, de tener que salir o con el hecho de tener que enfrentarse a alguna situación. Estas sensaciones pueden ser una sudoración excesiva, puede ser un vacío, un dolor abdominal, una sensación de dolor abdominal, puede ser un malestar estomacal, puede pasar que se le acelere el corazón o que él sienta que se le está acelerando el corazón o que se está ahogando. Hay una sensación de miedo que él no puede explicar, a veces se explica como si fuese a pasar algo malo, pero no logran dar como cuenta de ello. Y hay unos pensamientos recurrentes negativos. Bueno, a nivel de la parte funcional, algunos, sobre todo en los casos de traumatismo severo, presentan dificultades para vestir, para su aseo personal, autocuidado en general, preparar y consumir sus alimentos, salir de la casa sin compañía, realizar actividades en el hogar, actividades generalmente de aseo o de organización para el cuidado de sus hijos, realizar diligencias bancarias o manejo de asuntos financieros, cumplir con funciones de tipo laboral y aprendizajes académicos o intelectuales. Y hay unas orientaciones básicas en la rehabilitación que pudiéramos implementar en la casa con nuestros familiares, específicamente durante los 3 primeros meses, para ayudarles en esa rehabilitación espontánea, porque ya después de los 3 meses, como mencionaba al principio, si las dificultades continúan, es importante solicitar la valoración por un especialista de neuropsicología para que tengamos claridad de cuáles son las dificultades, de qué magnitud son y poder plantear un programa de rehabilitación acogido básicamente a sus necesidades. En la parte de atención, por ejemplo, podemos realizar búsqueda de estímulos, podemos coger como lo que llamamos sopas de letras, pero no a buscar las palabras, sino a buscar letras y contabilizar el tiempo, ¿cierto? Podemos sacarle 2 o 3 copias al mismo formato y ver cómo va mejorando el tiempo de respuesta para trabajar la parte atencional y la rapidez también en cuanto a la respuesta. Puede ser buscar letras también, combinación de letras y símbolos, buscar diferencias entre 2 imágenes similares. También se pueden realizar actividades enfocadas, digamos actividades más lúdicas y más manuales, como por ejemplo arrojarle una pelota de goma para que la persona la coja, arrojársela con diferentes digamos pivotes, diferentes direcciones, para trabajar también los tiempos de reacción, la coordinación visomotora, para trabajar la regulación de la conducta. Y podemos trabajar también procesos de concentración realizando conteos regresivos, puede ser conteos de 20 hacia atrás, de 20 hacia atrás, de 10 hacia atrás, puede ser contando de 2 en 2 hacia atrás, por ejemplo desde 30, pueden ser progresivos también, contando de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, puede ser también dictándole secuencias de números, decirle por ejemplo, bueno, me vas a repetir esta secuencia, 2, 4, 9, y vamos subiéndole un dígito en cada intento. A nivel de la memoria podemos dictarle secuencias de números, lo que les decía hace un momento, dictar palabras también, pueden ser empezar con palabras, 5 palabras, 6 palabras e ir aumentando y pedirle que las repita, mostrar imágenes para que las memorice y luego ponerle diferentes dibujos para que dentro de esos diferentes logre discriminar las imágenes que se le habían presentado, 2, 3, 4 imágenes iniciales. Y juegos como los que utilizábamos antes y se utilizan todavía, que son los de concentración, que es buscar parejas. Y a nivel de la función ejecutiva, es organizar jerárquicamente actividades, pedirle una actividad de papel y lápiz, que organice actividades de manera jerárquica, que tiene que hacer, como por ejemplo, si va a cambiar una bombilla o si va a preparar cierta comida, por ejemplo, calentar una arepa, ¿qué implicaría calentar una arepa? ¿Qué implicaría hacer un chocolate? Dime el paso a paso de cada una de las acciones que habría que tomar. Escribir o nombrar lista de palabras que correspondan a una misma categoría o a una misma letra. El planteamiento de situaciones de la vida cotidiana y evaluar consecuencias, es decir, si yo meto una camisa blanca con una prenda fucsia, ¿qué le puede pasar a la prenda blanca? Eso puede ser una situación circunstancial.
Puede ser también decirle, si yo paso el semáforo cuando está en verde, ¿qué podría sucederme? Obviamente vamos a colocar las actividades y su nivel de complejidad dependiendo de las dificultades que veamos en ellos. Obviamente algunas serán muy básicas y la persona no tenga tantas alteraciones, y otra ya será mucho más compleja. Hay unas compensaciones que son funcionales, que son la enseñanza de habilidades y estrategias de compensación. Nosotros podemos enseñarles a ellos cómo hacer las cosas. Estrategias compensatorias internas, es decir, que él desarrolle diferentes mnemotecnias o capacidad de asociación de información para poder traer otra información, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le digo que memorice dos palabras que no tienen nada que ver, como por ejemplo lápiz y cámara, ¿cómo haría yo para asociar lápiz y cámara? Listo, entonces podría utilizar una estrategia ahí. Estrategias compensatorias externas también las podemos utilizar. Estas son el uso de diarios, de agendas manuales o digitales, alarmas del celular, por ejemplo, para tomarse la medicación, para recordar la cita, los eventos, etc. Una reestructuración ambiental que nos puede ayudar también a eso. Puede ser la ubicación estratégica de un reloj, un calendario, un organizador, y apoyos estructurados por otro individuo, es decir, una asistencia permanente. Dentro de esto hay 4 programas que generalmente podemos utilizar. Hay muchas aplicaciones en la app de los celulares, pero no todas son ideales, y los programas de rehabilitación que generalmente utilizamos los neuropsicólogos son programas que están diseñados exclusivamente para rehabilitación y que no se descargan como una app cualquiera, sino que tienen unas licencias, digamos, hay una investigación detrás de cada uno de estos programas, y nos permite a nosotros poder hacer un proceso que podamos evaluar y medir en el tiempo. Bueno, hasta aquí la información que teníamos relacionada desde el área de neuropsicología. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes, que puedan acoger muchas de las recomendaciones y entender mucha de la información que se les brindó, y les dejo la invitación para que miren la guía, lean la parte de neuropsicología, que allí les va a quedar como un compendio de información relacionada con todo lo que acabamos de ver, y digamos páginas en las que ustedes se pueden meter a descargar diferentes actividades para trabajar con sus familiares de acuerdo a las dificultades. Un gusto haber estado con ustedes.